Sí, ahí apareció. Muy bien. Bueno, Gilda, y bueno, a todos los que después van a ver la clase, si bien el día del examen era hoy 19, ¿sí? La vamos a posponer, ¿sí? Por un problemita que tuve con la computadora para el día viernes, o sea, pasado mañana, ¿sí? Va a incluir todo el examen hasta mitosis. ¿Estamos? Sí, Bien. Hoy vamos a comenzar a ver lo que serían los elementos de bioseguridad. Vamos a ver un tema nuevo y vamos a comenzar, ¿sí? Con todo lo que hace referencia a los métodos de esterilizaciones. Y después, cuando lleguemos al temita de sangre, vamos a iniciar lo que sería el tema de las prácticas de extracción, ¿sí? Si bien nosotros hoy teníamos que ver el tema del hemograma, no sé si tú tienes ahí el hemograma que había solicitado, el análisis viejo. sí, sí. Bien, pues bueno, a ver, todo esto lo vamos a ver la clase que viene porque necesito que estén todos, así se vayan sacando las dudas. Porque si no, después van a tener muchísimas dudas y bueno, no es así la cuestión. ¿Sí? La cuestión es que estén todos presentes para que podamos sacarse todas las dudas. Si bien, vamos a comenzar con el temita nuevo que es bioseguridad. Los elementos de bioseguridad son elementos que a nosotros nos ayudan a protegernos, ¿sí? Vendrían a ser nuestro método de barrera de protección. ¿Estamos? Entre estos métodos de protección personal, que también son conocidos, van a incluir los guantes de látex, las mascarillas, las batas, las cofias, las botas, ¿sí? Los anteojos y lo que sería la parte de plástica, ¿sí? La careta de acetato. ¿Estamos? Esto a nosotros nos ayuda a prevenir muchísimo enfermedades que por un error o un descuido, nos pueden llegar a contagiar. A ver, no tan solo contagiarnos nosotros, sino que nosotros también contagiemos, ¿sí? Las muestras biológicas que nosotros hemos extraído, ¿sí? Sin embargo, bueno, sin embargo, todo ello, vamos a ir viendo punto por punto cada uno de estos elementos de bioseguridad, ¿sí? No obstante, también vamos a ver otros que hay que tener en cuenta. Aguárdame un ratito, Gilda, que me ponga una camperita y estamos, ¿sí? Muy bien. Bien, Gilda, perdón, ¿sí? Vamos a continuar. Si bien, nosotros tenemos que ver, ¿sí? Los elementos de bioseguridad. Vamos parte por parte, ¿sí? Primero, los guantes de látex, ¿sí? Nosotros, antes de colocarnos los guantes de látex, tenemos que tener una higiene de mano, ¿sí? La higiene de mano es esencial cuando nosotros vayamos a hacer una obtención de muestra y colocarnos los guantes, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros tenemos las manos, ¿sí? Nuestras manos van a estar contaminadas por cualquier objeto que nosotros agarremos, ya sea
el teléfono, ya sea la lapicera, un papel, lo que fuese, ¿sí? Sin embargo, estos pueden llegar a tener bacterias, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener nuestras manos limpias antes de la colocación de los guantes. ¿Por qué? Porque hay guantes, ¿sí? Que son muy porosos, tienen muchos poros, porque pueden venir fallados de fábrica o porque la creación de los mismos es así, es de ese formato. ¿Qué implica esto? Si es poroso el guante y yo tengo la mano sucia, la mano contaminada, supongamos que yo pueda tener una bacteria en mis manos. Entonces, yo al colocarme los guantes y son porosos y no me he lavado las manos, ¿qué puedo hacer? A través de esos poros puede salir la bacteria, ¿sí? Entonces yo puedo contaminar tranquilamente a la persona o a la muestra. ¿Estamos? Es por eso que hay que tener el higiene de mano bien arraigado como hábito nuestro. ¿Estamos? Y guantes de látex vienen de diferentes tipos, ¿sí? Nosotros tenemos los guantes de látex comunes, que son los blancos, y tenemos los guantes de nitrilo y los guantes de plástico, ¿sí? Mi recomendación para todos por igual, es que usen el guante de plástico, que es ese tipo de guante que viene para, que son como una bolsita, ¿sí? Son prácticamente una bolsita. Esos guantes yo les recomiendo que lo utilicen primero, se coloquen ese, y por encima se coloquen el guante de látex, ¿sí? ¿Esto es para qué? Para tener una mejor seguridad, ¿sí? Al momento de hacer manipulación de agujas, ¿sí? Porque nos pinchamos uno, pero en el otro va a sobrepasar, entonces no nos tocó la punta de la aguja. Entonces nosotros podemos hacer un buen trabajo como corresponde, ¿sí? Y ya, si quieren utilizar algo de muy buena calidad, ya serían los guantes de nitrilo. Los guantes de nitrilo son los guantes de color azul, de color rosa y de color negro. Estos guantes tienen una alta duración, ¿sí? Y no son tan fácil de penetrarse con la aguja. O sea, se van a penetrar, sí, pero tienen que hacer una fuerza muy extrema para pasarlo, ¿sí? Entonces, tenemos una seguridad más ahí. El barbijo. El barbijo nosotros lo hemos utilizado en este tiempo de pandemia y nos dijeron, es para no contaminar. Exactamente. Supongamos que estamos nosotros con un cuadro gripal o estamos con estornudos o alergias, ¿sí? Y viene el paciente a que nosotros le hagamos la extracción de sangre y tenemos que ir a manipular las muestras biológicas dentro del laboratorio. ¿Qué pasa? Si yo no tengo el barbijo, puedo contaminar la muestra, puedo contaminar la zona en donde está mi paciente con el brazo expuesto para lo que sería la extracción. Esa es una. La otra es que yo al momento de analizar esta muestra biológica, en un momento de descuido, yo lo puse en mi frasquito, ¿sí? En la muestra, con todo, y salpicó la sangre, por ejemplo. Y llegó y me cayó en el labio, sin usar barbijo. Eso, yo me puedo contaminar. Entonces, ¿yo qué hago en este momento? Yo tengo que, a ver, hacer una buena higiene, avisar al bioquímico que me salpicó muestra. Entonces, ¿qué me va a hacer? Me va a hacer una serie de estudios para evitar que yo haya contraído alguna enfermedad, ¿sí? Sin embargo, para evitar justamente todos esos procesos, nos colocamos el barbijo. El barbijo no tiene que ir hasta acá, hasta la parte de la boca. El barbijo tiene que cubrir toda la nariz, ¿sí? Un segundito que yo tengo un barbijo aquí, ya te demuestro. Bien, como dije, ¿sí? El barbijo, acá no, porque nosotros tenemos nuestras fosas nasales
al descubierto. Entonces nosotros nos podemos contaminar con la simple aspersión, ¿sí? O la inspiración. No obstante ello, sino al manejar diferentes tipos de productos químicos, también nos pueden causar una irritación. Es por ello que el barbijo, me saco los lentes, lo colocamos, ¿sí? En lo que es la zona de la nariz, bien asegurado. Un segundito. Ahí, ¿sí? Y como verán, cubre todo lo que es la parte de la nariz, de la boca. Entonces, yo estoy seguro con lo que es el barbijo, ¿sí? No obstante, algunos van a decir, pero es incómodo porque yo uso anteojos y se me empañan. Bueno, justamente, se colocan los anteojos por encima de lo que sería la abertura, ¿sí? O el margen de lo que sería el barbijo, se colocan los lentes, los anteojos. Y como verán, no se me empañan a mí. Entonces, esta es una buena forma para utilizar los barbijos, ¿sí? Recordemos que los anteojos, nosotros vamos a utilizar gafas en la parte del laboratorio. Y las gafas también son métodos de protección por salpicaduras de muestras. Porque no obstante, sí, me saco el barbijo, porque si bien, no obstante, ¿sí? Yo puedo contaminarme con la salpicadura de muestra por la parte de la boca, la parte de la nariz y la parte de los ojos, ¿sí? No obstante, también los productos químicos que pueden ser muy irritantes. Entonces nosotros utilizamos las gafas o los anteojos. Sin embargo, sin embargo, Eh, esto nos ayuda muchísimo a que la gotita de sangre o muestra o cualquier producto químico salte directamente hacia el ojo y nos produzca también una infección. ¿Estamos? También lo que es el tema de la cofia, el gorrito, ¿sí? Es justamente cuando nosotros estemos manipulando las muestras para la obtención de los resultados que nos pidieron, se me caiga un cabello, ¡tac!, a la zona contaminada. Entonces, eso, ¿sí?, me va a modificar todo el estudio, todos los valores. Es por ello que yo tengo que cuidar mucho el cabello, que no se me caiga en lo que sería la muestra, ¿sí? El tema de la máscara, o sea, la careta de acetato, el plástico, nos ayuda muchísimo también a lo que es la protección de ojos, nariz y boca, porque justamente viene para apoyarse en la zona de la frente como si fuese una vincha. Nos colocamos y está la parte del acetato frente nuestro. Entonces esto también nos ayuda muchísimo, ¿sí? El tema de las batas, sí, las batas, se conoce como las batas. ¿Nosotros qué hacemos con ellas? Las batas es justamente para evitar contaminar nuestras ropas, ¿sí? Y para llevar esa muestra biológica en la ropa y contaminar al resto de la zona, ¿sí? Entonces la bata se lo utiliza. Cayó una gota de sangre, cayó un poco de orina o algo de materia fecal o cualquier otro producto biológico, agarramos la bata, la hacemos como si fuese un bollito, ¿sí? Y la tiramos a la basura, porque eso ya no sirve. Eso nos evita a nosotros que contagiemos las diferentes áreas del laboratorio, contagiemos a las demás personas y andemos con una muestra biológica en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Bien. Y el tema de los zapatitos, las botitas. Bien, las botitas, por lo general, es justamente para ello también, para evitar contaminar la zona con, eh, supongamos, ¿no? Yo vine caminando, entré, pise excremento de animal, bueno, yo no me doy cuenta. Bien, y entro en todo el laboratorio
y voy dejando todo el excremento desparramado por todo el laboratorio. Es obvio, es muy obvio, que ese excremento tiene bacterias, virus y algunos parásitos. Entonces, si yo no me doy cuenta, yo voy contagiando toda la zona, ¿sí? Y obvio que un parásito, una bacteria de este excremento, de este animal, se va a dispersar en el laboratorio. El laboratorio es un foco de infecciones a más no poder, pero siempre se maneja con métodos de esterilizaciones, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? No obstante, no tan solo es por el excremento, sino por la misma tierra, ¿sí? Yo puedo venir caminando y dejar tierra por todo el piso. Es obvio que en esa zona también va a haber un contaminante. Y si hay un contaminante en un laboratorio cerca de una muestra biológica, se va a contaminar esta muestra, por ende, el valor de esa muestra va a ser totalmente erróneo, ¿sí? O modificado. ¿Estamos? Sí, Bien. Y vamos a ver ahora lo que es el tema de los métodos de esterilización, ¿sí? Bien. Esterilización. Primero, ¿qué es esterilizar? La esterilización, ¿sí? Son cualquier medio de sustancias químicas, por calor, por gases, que permitan eliminar los microorganismos, ¿sí? Y evitar de la misma manera la reproducción de los mismos, ¿sí? No obstante, nosotros al hacer esterilización hacemos asepsia a la vez. Asepsia es la zona libre de microorganismos, ¿sí? Que es lo que nosotros implementamos, esterilizaciones y asepsia, durante el tiempo de pandemia, ¿sí? ¿Qué pasaba? Agarrábamos el alcohol diluido en agua, nos poníamos en la ropa, en las manos, o colocábamos a la entrada de la puerta de casa perdón, un tapete o una zona en donde colocábamos lavandina diluida en agua y así poder entrar a nuestras casas. Esto era un método antiséptico, ¿sí? Y métodos de esterilización propiamente dicha. Sin embargo, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en algunos hogares o en algunas zonas? Utilizaban lo que eran productos de gases, por ejemplo, para esterilizar a la persona o esterilizar toda la ropa de la misma. El agua caliente, el punto de ebullición, es un método de esterilización ideal para destruir cualquier tipo de bacterias, virus o parásitos. Bien, no obstante, en los métodos de esterilización tenemos los productos químicos, ¿sí? Estos métodos provocan la pérdida de viabilidad de los organismos. Esto quiere decir que matan al ser microscópico de raíz. Y tenemos el hipoclorito de sodio, es el más utilizado y fácil de adquisición por su efectividad en la desinfección. Tiene una vida media de 20 minutos. ¿Sabe a qué hago referencia con hipoclorito de sodio? no, no sé. Estaríamos hablando de la famosa lavandina, ¿sí? La lavandina es el hipoclorito de sodio. Entonces, es muy bueno para desinfectar todo tipo de ambientes y superficies. Si bien con la lavandina hay que tener mucho cuidado porque se produce una reacción química cuando se mezcla con detergente y agua caliente, ¿sí? Eso hay que evitar totalmente para hacer una desinfección del ambiente. Los evitamos porque al producir gases tóxicos la persona va a entrar en hipoxia, falta de oxígeno y posiblemente el desmayo. ¿Estamos?
Bien. El dióxido de etileno. El dióxido de etileno destruye los microorganismos, incluso los virus. Pero ¿qué pasa? El óxido de etileno nosotros no lo podemos conseguir tan fácil. Este producto químico se lo utilizan en las grandes industrias o en los grandes laboratorios de infectologías, ¿sí? Que justamente lo utilizan ellos para evitar que la zona siga contaminada y así poder trabajar tranquilamente. Esto se utiliza en laboratorios de investigación científica, ¿sí? O en laboratorios muy grandes en donde recién lo vamos a poder ver. Bien, vamos con el otro. Vamos con lo que es los métodos aldehídos. Son agentes aliquilantes que actúan sobre las proteínas. Estos compuestos destruyen las esporas. Estos aldehídos eh, son especialmente eficaces cuando se trata de hongos, ¿sí? La parte fúngica o la parte fungis, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Los hongos suelen reproducirse por esporas, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros tocamos un hongo y el hongo alarga como un polvo. Ese polvito se llaman esporas. En esas esporas están todas las semillas, por así decirlo, del hongo. Y esto en donde caiga se va a replicar o se va a duplicar el hongo, ¿sí? Entonces, para evitar justamente la reproducción de los hongos se utiliza el aldehído. Después tenemos el glutaraldehído. Este método tiene ventaja al ser rápido y de ser único en esterilizar en efecto frío. Y el formaldehído, que también es perteneciente a este grupo, que son las pastillas de formalina que a temperatura ambiente esterilizan durante 36 horas. Pero a ver, el glutaraldehído, estaríamos hablando del formol, ¿sí? El formol es uno de los productos químicos muy eficaz para mantener una desinfección y una esterilización, pero idónea para poder manejar tranquilamente todos los productos químicos y utensilios que nosotros tengamos. No obstante, los formaldehídos, yo creo que sí lo habrás conocido, estos formaldehídos, en algún momento. ¿Sabes de qué hablo o hago referencia cuando digo pastilla de formalina? Bueno, estas pastillas de formalina, ¿sí? Son las famosas pastillas de naftalina, ¿sí? Las famosas pastillas de naftalina. ¿Qué hacían nuestras abuelas? Las colocaban en la ropa para evitar justamente que vengan las polillas y lograsen destruir la ropa. Y así se conservaba por mucho más tiempo. En algunos baños, por ejemplo, en la parte del baño de los hombres, se utilizan las pastillas de naftalina para esterilizar la zona, ¿sí? Y estas pastillas son de alta eficacia, ¿sí? Son muy buenas porque te esterilizan la zona 36 horas, después otras 36 horas más, hasta que se consuman las pastillas. Entonces son muy, pero muy buenas. Bien, no obstante, aparte de esterilizar, son un método anti-insecto, anti-insecticida, porque ahuyenta alacranes, arañas, moscas, polillas, ¿sí? Ahuyentan a todos esos tipos de insectos. ¿Estamos? Después tenemos el gas plasma de peróxido de hidrógeno. Es un proceso de esterilización a baja temperatura, la cual consta en la transmisión de peróxido de hidrógeno en forma o en fase de plasma.
Este también no lo vamos a encontrar fácilmente en los laboratorios comunes, sino al contrario, lo encontramos como los aldehídos, como el óxido de etileno, lo vamos a encontrar en laboratorios de investigación científica, ¿sí? El peróxido de hidrógeno, este también tenganlo en cuenta porque es un método químico, es la famosa agua oxigenada, ¿sí? El agua oxigenada elimina casi el 100% de bacterias y parásitos en la zona, ¿sí? Calculo que en algún momento de la vida todo el mundo han utilizado agua oxigenada para curar una herida y habrán visto que se hacen burbujitas en la zona de la herida. Bueno, eso justamente es el método químico del peróxido de hidrógeno. Y por último, dentro de los químicos, encontramos lo que sería el alcohol. Un segundito. Encontramos el alcohol de etileno, ¿sí? El alcohol de etileno esteriliza la superficie, pero se evapora fácilmente. Nosotros tranquilamente podemos colocar un poco de alcohol, ¿sí? Ya sea en la mano o ya sea en el piso, y tranquilamente a los menos de 5 minutos, yo todavía tengo húmedas las manos, pero se evapora rápidamente, ¿sí? Es uno de los métodos de esterilización muy eficaz, pero de poca duración, ¿sí? Bien, todo esto son métodos químicos, ¿sí? No obstante, también tenemos otros métodos de esterilización, como la utilización de yodo o yodopovidona, que también puede utilizarse para desinfectar una zona y que es de poca duración, al igual que el alcohol, ¿sí? Después tenemos los métodos físicos. Dentro de los métodos físicos, nosotros tenemos el calor, ¿sí? Que el calor, la utilización de este método y de su eficacia depende de dos factores: el tiempo de exposición y las temperaturas a las que se hayan expuesto. Por ejemplo, no es lo mismo. A ver, yo tengo, un segundito. Bien, yo tengo aquí una tijera, ¿sí? Estas son tijeras quirúrgicas, ¿estamos? Lo voy a poner como ejemplo. Supongamos, sí, a ver, yo acá tengo un encendedor. Supongamos que mi encendedor calienta a una temperatura de 5 grados. Vamos a ponerle 5 grados centígrados, como para dar un ejemplo, ¿sí? No es lo mismo 5 grados centígrados y colocar un segundo. Yo en un segundo no noto ni la diferencia de que hizo el fuego sobre mi utensilio, ¿sí? Caso distinto sería que en el calor yo tenga una temperatura de 150 grados centígrados y coloco mi tijera en ese calor, expuesto por una exposición, expuesto a 150 grados centígrados, pero expuesto a un tiempo de, supongamos, una hora, ¿sí? Una hora. Yo saco el utensilio, lo reviso en un microscopio, lo veo, presto atención y no me sale ningún tipo de bacteria, no me sale nada. Entonces es un utensilio que quedó totalmente estéril, ¿sí? A alta temperatura por un tiempo prolongado, ¿sí? ¿Cuál fue mi temperatura? 150 grados centígrados. ¿Y cuál fue mi tiempo de exposición? Una hora, ¿sí? Obviamente que si yo lo dejo a más tiempo,
más esterilizado se va a encontrar ese utensilio, ¿sí? Bien. El calor húmedo. El calor húmedo produce desnaturalización y coagulación de proteína. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y cuál sería el calor húmedo? Sería el famoso vapor, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? El vapor, ¿sí? Que se produce, me puede esterilizar muchísimo los instrumentos también. Pero no obstante, ¿qué me hace? Hace que la proteína de la bacteria o del virus se mueran, se mueran las proteínas, se muera el virus y también es de muy alta eficacia, pero suele llegar a tener un poquito de contraindicación. ¿Por qué? Supongamos que yo lo haya dejado mucho, perdón, a mi instrumento en el vapor húmedo. Bien, no hay problema. Supongo que yo lo haya expuesto a 5 horas. Ajá, pero yo cuando lo saque, todo mi instrumento va a estar totalmente oxidado, ¿sí? Y esa oxidez, ¿sí? De lo que sería el herrumbre en general, ya no me sirve porque es un material totalmente contaminado nuevamente, ¿sí? Se utiliza el calor húmedo por poco tiempo determinado, mínimo 15 minutos, 30 minutos, ¿sí? No es lo mismo que el calor y que las otras que vamos a ver a continuación, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Bien. Me guardas un segundito, Gilda, y ahí retomo nuevamente. Un segundito. Bien, Gilda, continuamos. No obstante, también nosotros vamos a tener otro tipo de método físico, entre ellos el autoclave. El autoclave se utiliza, sí, una esterilización a vapor de agua a gran presión. El modelo más usado, bueno, es el Chamberlain, ¿sí? Y se utiliza a 121 grados centígrados por una presión de 15 libras, o mejor dicho, a 15% de presión por 20 minutos. Si bien, ¿qué es el autoclave? El autoclave vendría a ser como un horno chiquito, ¿sí? Bien chiquito, que se utiliza con vapor de agua. Este vapor de agua, aparte de ser calor húmedo, y larga de gran presión el calor que tranquilamente puede llegar a derretir la mano o una extremidad del cuerpo si está expuesto a gran tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa con los autoclaves? Los autoclaves suelen ser muy chiquitos. Este, Cuando estos autoclaves, supongamos, hay un producto químico dentro de los utensilios, bueno, se puso en funcionamiento, puede llegar a generar una explosión, ¿sí? Es por ello que hay que saber manipular estos autoclaves con mucho cuidado, ¿sí? Y se hace una exposición de tiempo
por altas temperaturas. Entonces, el objeto o los utensilios que se introdujeron se sacan totalmente esterilizados. No hay rastro de microorganismos en la zona. Por otra calor seco, ¿sí? El calor seco produce desecación de la célula y esto es tóxico por niveles elevados, ya sea para los electrolitos y funciones de membranas. ¿Cómo es el calor seco? El calor seco es literalmente la exposición, ¿sí?, a lo que sería el fuego, ¿sí?, instantáneo, que esto puede llegar a generar muerte de la bacteria, pero inmediatamente. Pero también hay que tener mucho cuidado porque si se escapó el gas, puede llegar a generar una explosión en la zona. Por último, llegamos a encontrar lo que serían las estufas y los hornos, ¿sí? Estufas y hornos son de doble cámara. El aire caliente generado por una resistencia circula por la cavidad principal y por el espacio entre ambas cámaras, a temperatura de 170 grados centígrados para un instrumental de metal y 140 para los contenidos de los tambores. Los tambores vendrían a ser nuestros frascos de vidrios, ¿sí? O sea, que el tema de los hornos y las estufas van a generar un método de esterilización muy, pero muy eficaz. A mi conveniencia y a mi recomendación, porque yo los manejé, los autoclaves son fáciles de utilizar y es uno de los mejores métodos de esterilización que existe, ¿sí? Y me estoy olvidando de uno de los métodos muy importantes en cuanto a la parte química, pero que también está entre químico y físico, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros utilizamos líquidos y utilizamos fuego. ¿Qué estaría hablando yo de el punto de ebullición del agua? ¿Sí? Cuando el agua está en su punto de hervor, en que rompe hervor y está en el proceso de ebullición, yo tranquilamente puedo dejar mi utensilio, no utensilios de metales, sino utensilios de vidrio, los sumerjo por 5 minutos, los retiro totalmente esterilizados, ¿sí? Totalmente esterilizados. Y estos son los mejores métodos que existen. ¿Estamos? Tanto para la parte química como la parte física. No obstante, tenemos un tercer grupo, que es el grupo de la radiación, ¿sí? Lo que serían los métodos radiactivos. ¿Cuáles son estos métodos radiactivos? Y tenemos que en los mismos van a depender el tipo de radiación, el tiempo de exposición y la dosis en la que se administran estos tipos. Por ejemplo, tenemos rayos ultravioletas. Afectan a las moléculas de los microorganismos y son escasamente penetrantes y se utilizan para la superficie y se utilizan para la esterilización de quirófanos. No obstante, los métodos por rayos ultravioleta pueden llegar a esterilizar cualquier tipo de superficie por un tiempo determinado, obviamente. Que este tiempo iba a ser, supongamos, por 4 horas, 5 horas de esterilización. Estos métodos de ultravioleta se utilizaron mucho en diferentes hospitales, sanatorios y clínicas cuando fue el tiempo de pandemia para esterilizar justamente estos que nosotros tenemos acá, los barbijos, ¿sí? Recuerdan que en el tiempo de la pandemia hubo mucha escasez de barbijos, sobre todo y en particular el
N90 o N95, que fue uno de los mejores barbijos que se haya fabricado. Sin embargo, al haber poca utilización o mejor dicho, perdón, sin embargo, al haber poca producción de los mismos, eh, y que había mucha ausencia de estos barbijos, se tenía que buscar un método para cuidarlo, porque los barbijos tienen una vida útil de 2 horas. Entonces yo por 2 horas puedo utilizar estos barbijos. Una vez cumplidas 2 horas, yo tengo que descartarlo, ¿sí? Y esto en el 25 tenía un tiempo de vida de 6 a 8 horas. Entonces, era uno de los mejores. Y al no tener y al no contar con mucho suministro de los mismos, se utilizaron los rayos ultravioleta para esterilizarlos, ¿sí? Luego tenemos los rayos gamas, ¿sí? Los rayos gamma, su empleo está basado en los conocimientos de la energía atómica. Los rayos gamma, ¿sí? Eh, Al igual que los ultravioletas, se utilizan muchísimo, como dije en un principio, en laboratorios de infectología de investigación. ¿Por qué? Porque tienen que estar totalmente estéril y evitar que alguna bacteria o virus pudiese escapar de la zona y así provocar una nueva pandemia, ¿sí? Como lo que ocurrió en la ciudad de Wuhan, en China, que se escapó el virus del COVID-19 y el cual, por no tener precaución en la utilización de estos métodos de esterilización, se podría haber evitado tranquilamente, ¿sí? Y fue lo que llegó a producir la pandemia del año 2020. ¿Estamos? Una pandemia que fue mortal y conllevó a mucha muerte de las personas y a una cuarentena obligatoria de un régimen de casi 2 años, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello. Y por último, tenemos la filtración. La filtración se utiliza filtros de diferentes tamaños y porosidad, por lo cual se somete a la muestra y se analiza lo que queda en la parte superficial. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo esto que tenemos acá, estos barbijos de tela, son barbijos de filtración, básicamente. Si yo lo llevo a analizar a este barbijo ahora mismo a un laboratorio y hago que analicen la parte superior, la que tiene contacto con el ambiente, se va a lograr visualizar diferentes tipos de microorganismos grandes y por lo cual no me llegaron a mí directamente, ¿sí? Esto se llama método de filtración. Supongamos también, yo coloco un producto químico, una sustancia líquida, ¿sí? Supongamos el café, o el mate cocido que hacemos con la hierba. Yo lo pongo, ¿sí? Dejo que caiga todo el líquido en un recipiente, ¿sí? Cae todo el líquido. Y en la parte de donde colocamos el líquido, quedó toda el rastro, supongamos, de la hierba, del té de burro, etcétera, de todo lo que nosotros le pusimos, ¿sí? Entonces, eso es un método de filtrado. ¿Estamos hasta ahí, Gilda? Sí, sí, profe, le quería preguntar sobre el examen, Sí. si van a hacer preguntas o va a ser un multiple choice. El examen va a ser múltiple choice, verdadero y falso, y va a haber una sola preguntita nada más que va a ser a desarrollar. Una sola. ¿Sí? Bueno, bueno, perfecto, entonces. Bien. Bueno, nosotros llegamos hasta acá con lo que es el tema de métodos
de protección y elementos de bioseguridad, pero no obstante les voy a dejar la actividad, ¿sí? Ya que recién nos volvemos a encontrar la semana que viene. Esta actividad va a hacer referencia con respecto a buscar, primero, método de esterilización químicos, físicos, ¿sí? Buscar métodos de esterilización físicos y químicos y realizar un listado de los elementos de bioseguridad personal, ¿sí? Elementos de bioseguridad personal, que es lo que yo debo de utilizar al momento de hacer, por ejemplo, una extracción de sangre, una muestra de fluidos biológicos, etcétera, ¿sí? Sí. Muy bien. Si puedes, Gilda, pásale las actividades a tus compañeras por el grupito de WhatsApp, ¿sí? Y estas actividades nosotros las vamos a ver la clase que viene. ¿Estamos? Listo. Muy bien, Gilda. Entonces, hasta aquí llegamos nosotros el día de hoy. Nos encontramos el próximo miércoles, si Dios quiere. Y que tengan un excelente fin de semana largo. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao.